Mi teléfono sonó a las 12:17 de la madrugada, hora de Frankfurt. Recuerdo exactamente la hora porque unos 30 segundos antes había mirado el reloj y pensé, si me duermo ahorita, todavía puedo dormir unas 5 horas decentes. Estaba en un hotel cerca de Messe Frankfurt, acostada a medias bajo las cobijas. Mi laptop seguía abierta sobre el pequeño escritorio junto a la ventana. Tenía una presentación a las 8 de la mañana. Llevaba 10 días en Alemania, y el viaje ya había hecho un desastre con mi sueño, mi apetito y hasta con la poca dignidad que normalmente tenía cuando terminaba cenando galletas saladas. Miré la pantalla. El número era de Ohio. No lo reconocía. Por un segundo pensé en no contestar. Pero finalmente respondí. Bueno. Una mujer habló al otro lado de la línea. ¿Hablo con Claire Bennett? Sí. ¿Usted es la mamá de Noah? Me senté de golpe en la cama. Sí. ¿Quién es usted? Mi nombre es Denise Walker. Soy la encargada del Greenway Market, el supermercado que está sobre Henderson Road. Mi cerebro todavía estaba tratando de recordar el nombre de la tienda cuando ella dijo. No quiero asustarla. Esa frase jamás ha sido seguida por algo tranquilizador. ¿Qué pasó? Hay un niño aquí. Él me dio su número. Ya estaba fuera de la cama. ¿Qué niño? Hubo un pequeño silencio. Su hijo. Me quedé completamente inmóvil. Lo único que podía escuchar era el aire acondicionado del hotel, que vibraba debajo de la ventana. ¿Mi hijo está en su tienda? Sí, señora. No, sí. ¿Qué está haciendo ahí? La mujer pareció elegir sus palabras con mucho cuidado. Bueno, lleva sentado en la banca de afuera desde aproximadamente las 4 de la tarde. Volví a mirar el reloj, como si de alguna manera la hora de Alemania pudiera cambiar lo que estaba pasando en Ohio. Eran más de las 6 de la tarde allá. No, esperen. Volví a hacer la cuenta. Había 6 horas de diferencia. Sí, eran más de las 6. Eso significaba que mi hijo llevaba más de 2 horas sentado solo afuera de una tienda. Entonces Denise agregó. Lo vi cuando llegué a trabajar. Una de las cajeras me dijo que él ya estaba ahí cuando ella regresó de su descanso, como a las 4 de la tarde. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Está lastimado? No, no parece estar lastimado. ¿Está llorando? No. Por alguna razón, eso me asustó todavía más. ¿Dónde está mi esposo? Lo siento, ¿cómo dice? Mi esposo. Mark. ¿Dónde está Mark? No lo sé. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. ¿Cómo que no lo sabe? Le pregunté a Noah quién iba a venir por él. Me respondió, nadie. Ya estaba caminando descalza por la alfombra del hotel. Eso no tiene sentido. Póngamelo al teléfono. Claro. Escuché voces apagadas y luego una puerta abrirse. Después escuché a Denise hablarle suavemente. Y cariño, tu mamá está al teléfono. Pasaron unos segundos. Entonces escuché la voz de mi hijo. Mamá. Cerré los ojos. Bebé, ¿estás en Greenway? Sí. Hubo un silencio. Noah, ¿qué pasó? Lo siento. Esa fue la primera cosa que me dijo. No dijo, tengo miedo. No dijo, ven por mí. Ni siquiera preguntó, ¿dónde estás? Solo dijo. Lo siento. Me senté en la orilla de la cama. ¿Por qué te estás disculpando? Sé que estás trabajando. Tuve que mirar fijamente la pared durante unos segundos antes de poder responder. Noah, escúchame. Nunca, jamás tienes que disculparte por llamarme. ¿Entiendes? Sí. ¿Dónde está Mark? Hubo otro silencio. Entonces Noah respondió. En el barco de Disney. Fruncí el ceño. ¿Qué barco de Disney? El crucero. Aparté el teléfono de mi oído y lo miré, como si estuviera segura de que había escuchado mal. ¿Qué crucero?
Y el crucero con Tyler y Maddie. Me puse de pie otra vez. Mark me había dicho que quizá llevaría a Tyler y Madison a Florida durante las vacaciones de primavera. Había mencionado que quería visitar a su hermano cerca de Tampa. Recuerdo que le pregunté si no sería demasiado manejar hasta allá, y Mark me dijo que todavía no habían decidido nada. Nunca mencionó ningún crucero. Y, según lo que yo sabía, Noah debía estar con Mark. Volví a hablar con mi hijo. ¿Y Noah, quién se ha estado quedando contigo? No respondió. Noah. Silencio. Volví a decir su nombre, esta vez con la voz temblándome. Noah, ¿quién ha estado contigo? Y entonces respondió. Nadie. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. ¿Cómo que nadie? Mark dejó comida. Esa frase todavía me duele. No por lo que dijo, sino por lo normal que Noah la hizo sonar. Me enseñó a usar el microondas. ¿Cuándo se fue Mark? No sé. ¿Cómo que no sabes? El sábado, creo. O el jueves. Me volví a sentar en la cama. ¿El sábado? Sí. ¿Desde el sábado alguien ha estado contigo? No. ¿Y la señora Palmer? Mark dijo que ella vivía al lado, por si necesitabas algo. ¿La viste? No. ¿Fuiste a tocarle? No. ¿Por qué no? Porque todavía no necesitaba nada. Todavía. Me quedé mirando la alfombra beige del hotel y pensé que, de alguna manera, había terminado viviendo la vida de otra persona. ¿Qué pasó hoy? La leche olía feo. ¿Qué? La leche. Y ayer me comí la última pizza. ¿Qué pizza? Las pequeñas. Las pizzas de bagel. Se refería a las pequeñas pizzas de bagel congeladas que yo siempre compraba para que comiera después de la escuela. ¿Y entonces fuiste a la tienda? Sí. ¿Tú solo? Sí. ¿Cómo llegaste? Caminando. El gringo estaba a poco menos de 1 milla de nuestra casa. Para llegar había que cruzar 2 avenidas bastante transitadas. Me llevé una mano a la frente. ¿Dónde compraste el sándwich? Noah me dijo dónde lo había comprado. ¿Y por qué no regresaste a casa después? Noah se quedó callado. Escuché a Denise decirle algo a alguien al fondo. Después, Noah respondió en voz muy bajita. No quería. Ese fue el primer momento en que dejé de hacer preguntas prácticas. ¿Por qué? Hubo silencio. ¿La casa estaba oscura? Tragué saliva. No estaba oscura a las 4 de la tarde. Todavía faltaba para que anocheciera. Entonces entendí. Noah había decidido que, si se quedaba cerca de la tienda, todavía habría gente alrededor cuando oscureciera. ¿Llamaste a Mark? Sí. ¿Qué pasó? No funcionó. ¿Me llamaste a mí? No. ¿Por qué no? Hubo otro silencio. Finalmente, Noah dijo. Mark dijo que no te molestara a menos que fuera una emergencia de verdad. Me quedé completamente quieta. No podía creer lo que acababa de decir. Tienes una presentación importante. Yo misma se lo había dicho a Mark 3 semanas antes. Recuerdo estar en nuestra cocina, tomando café, y decirle que esta reunión con el cliente es muy importante. Necesito 10 días en los que no tenga que estar resolviendo todo desde 5.000 millas de distancia. Me refería a cosas como preguntas sobre la ropa, formularios de la escuela, llamar al plomero. No a que mi hijo de 8 años tuviera que decidir si pasar 6 días solo era una emergencia lo bastante grave como para interrumpirme. Está bien, dije. Quiero que le devuelvas el teléfono a Denise. ¿Estás enojada? No. Contigo no, cariño. Está bien. Denise volvió a tomar el teléfono. Le pedí que se quedara con Noah. No voy a dejarlo solo, me respondió de inmediato. Fue la primera cosa que alguien dijo esa noche que me hizo sentir que por fin podía respirar. Llamé al 911.
Intentar explicar desde un cuarto de hotel en Alemania que tu hijo estaba en Ohio y que el hombre que tú creías que lo estaba cuidando se encontraba en algún crucero era una pesadilla. La operadora me hizo varias preguntas con mucha calma: la dirección, la edad de Noah, quién era responsable legalmente de él, si estaba lastimado, si había armas en la casa y si algún adulto de confianza podía ir por él. Mi hermana Rachel vivía a unos 25 minutos de distancia. La llamé enseguida. Contestó al cuarto tono. Claire. Rachel, necesito que te vistas y salgas de inmediato. Después de eso, ya no sonaba medio dormida. ¿Qué pasó? Noah está en Greenwood Market. ¿Qué? Ha estado solo. ¿Cuánto tiempo? Miré hacia la ventana del hotel. Casi una semana. Se quedó completamente callada. Después escuché que empezó a moverse. Voy para allá ahora mismo. Cuando Rachel llegó a la tienda, la policía ya estaba ahí. Me hizo una videollamada desde el estacionamiento. Noah estaba sentado en el asiento del copiloto de su camioneta, envuelto en una de las sudaderas viejas de Rachel de Ohio State, porque tenía frío. Se veía cansado, pequeño y avergonzado. Esa expresión de vergüenza casi me rompió por completo. «¿Que esta noche te vas a ir a casa con tu tía Rachel?», le dije. Él asintió. «Está bien. Voy a regresar a casa en cuanto pueda». Noah bajó la mirada. «No tienes que hacerlo. Estás trabajando». Miré a mi hijo a través de la pantalla del teléfono, estando a más de 5.000 millas de distancia. «Si tengo que hacerlo», le respondí. Y en ese momento reservé el primer vuelo que pude conseguir de regreso a casa. Solo después de que llegó el correo de confirmación, me senté y abrí mis mensajes con Mark. Ahí estaban. 6 días de conversaciones completamente normales. ¿Cómo está Alemania? ¿Al cliente le gustó la propuesta? El café del aeropuerto debería ser considerado un crimen. Y 2 días antes, Mark me había escrito. Noah está bien. Deja de preocuparte y concéntrate en tu trabajo. Leí ese mensaje 3 veces. Entonces apareció otro mensaje de Mark. Espero que la presentación haya salido bien. Noah ya está dormido. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Mark todavía no sabía nada. No sabía lo de Denise. No sabía que la policía había ido por Noah. No sabía que Rachel ya tenía a mi hijo con ella. Y definitivamente no sabía que yo estaba a punto de tomar un avión de regreso a casa. Escribí despacio. Sí, fue un día largo. Te llamo mañana. Después agarré mi maleta y me fui al aeropuerto. Cuando aterricé en Columbus, llevaba tantas horas despierta que todo me parecía un poco irreal. Los aeropuertos pueden hacerte sentir así. Pasas demasiadas horas bajo luces fluorescentes, comiendo sándwiches carísimos, y llega un momento en que tu propia vida parece algo que está pasando en una televisión colgada sobre la puerta de embarque. Rachel fue por mí. No me abrazó de inmediato. Simplemente tomó mi maleta, la metió a la parte trasera de su camioneta y me dijo. Está bien. Asentí. Lo sé. Durmió. Bien. Y esta mañana se comió 2 hot cakes. Eso casi me hizo reír. 2. Bueno, técnicamente 3, aclaró Rachel. Dijo que el tercero no contaba porque era más pequeño. Ahí estaba mi hijo. Todavía discutiendo sobre las porciones como si fuera abogado. Rachel me miró mientras manejábamos por la primera o 670. ¿Quieres que te cuente lo que dijo anoche? No. Ella me miró de reojo. No. Todavía no. Está bien. Todavía no estaba lista para escuchar toda la versión de Noah contada por otra persona. Si él quería contarme lo que había pasado, necesitaba escucharlo de él. Y también necesitaba tener mucho cuidado de no convertir a Noah en un testigo de mi matrimonio. Para mí, esa diferencia era muy importante. Tal vez porque durante todo el vuelo de regreso había estado culpándome a mí misma, no a Mark. Yo había viajado al extranjero. Yo había confiado en él.
Yo había creído cada mensaje casual que me mandaba. Y en algún punto, mientras volaba sobre el Atlántico, no dejaba de repetir la misma estúpida pregunta en mi cabeza. ¿Cómo no me di cuenta? Rachel debió imaginar lo que estaba pensando. Y no hagas eso. ¿Hacer qué? Lo que estás haciendo ahora mismo. Me quedé mirando por la ventana. ¿Qué estoy haciendo? Te estás culpando por todo. Tú no sabes eso. Te conozco desde hace 43 años. 44. Rachel sonrió. ¿Ves? Todavía sigues corrigiendo a la gente. ¿Estás bien? Eso logró sacarme una pequeña risa. Cuando llegamos a la casa de Rachel, Noah estaba parado detrás de la puerta mosquitera. La abrió antes de que yo siquiera llegara al porche. Entonces corrió hacia mí. Solté mi bolso y lo abracé. Durante unos 5 segundos, ninguno de los dos dijo nada. Después se separó un poco y me miró. ¿Estoy en problemas? Lo miré fijamente. ¿Por qué estarías en problemas? Por haber salido de la casa. No. No estudió mi cara. ¿O ni tantito? Ni tantito. Asintió, como si necesitara que eso quedara oficialmente registrado. Entonces dijo. La tía Rachel hizo hot cakes. Ya me enteré. El tercero era pequeño. Y sí, también me enteré. Rachel pasó junto a nosotros cargando mi maleta. Y yo no voy a participar en este fraude de los hot cakes. Noah sonrió. Esa sonrisa fue la primera cosa completamente normal que había visto en casi 20 horas. Esa mañana no le hice preguntas. Comimos juntos. Me enseñó la cobija con la que había dormido. Se quejó de que la almohada del cuarto de visitas de Rachel era demasiado esponjosa, como si las almohadas pudieran ser demasiado esponjosas. Finalmente, cuando íbamos de regreso a nuestra casa, Noah comenzó a contarme algunas cosas. No porque yo le hiciera muchas preguntas. Los niños muchas veces cuentan cosas terribles mientras miran por la ventana del carro. Tal vez es más fácil cuando nadie los está mirando directamente. Mark me dijo que cerrara con llave la puerta de atrás 2 veces, dijo Noah. ¿Tú hacías eso todas las noches? Sí. Está bien. Luego me explicó cómo calentaba los macarrones con queso en el microondas. Yo mantenía las 2 manos firmes sobre el volante. ¿Qué más comiste? Las pizzas, sopa, cereal, ¿algo más? Se quedó pensando. Galletas saladas. Asentí. Eso cuenta como un grupo de alimentos. Me miró. No, no cuenta. Y depende de la semana. Por un segundo volvió a sonreír. Después dijo. Me bañé. Eso me llamó la atención. Sí. Sí. Porque Mark dijo que tú te darías cuenta si no me bañaba. Seguí mirando fijamente el camino. ¿Eso dijo? Sí. Hay momentos en los que el enojo llega muy silenciosamente. Sin gritos. Sin temblar de las manos. Simplemente sientes un pequeño clic por dentro. Cuando llegamos a la casa, dejé que Noah entrara primero. Todo se veía normal. Y eso fue casi lo peor. No había muebles rotos ni un desastre enorme. No había ninguna escena dramática que demostrara lo que había pasado. Solo era una casa donde un niño de 8 años había estado tratando con todas sus fuerzas de no causar ningún problema. Había platos en el fregadero, envolturas de comida para microondas en la basura y una silla de la cocina junto a los gabinetes. De inmediato entendí para qué la había usado Noah. No podía alcanzar el estante de arriba donde yo guardaba el cereal y la sopa. Sobre la barra de la cocina había una hoja de cuaderno. La letra de Noah estaba inclinada hacia arriba. Había escrito. Lunes, pizza. Martes, macarrones con queso. Miércoles, cereal. Jueves, sopa. Después, nada. Tomé la hoja. Noah entró a la cocina detrás de mí. Se me olvidó el viernes. Está bien. Comí galletas saladas.
Bien. Y una barra de granola. Perfecto. El cartón de leche todavía estaba en el refrigerador. Lo abrí y con solo olerlo fue suficiente. Lo volví a cerrar. No había nada dramático en todo aquello. Y eso era justamente lo que lo hacía sentir tan horrible. Noah había logrado arreglárselas. Esa era la palabra que probablemente habría usado Mark. Se las arregló. Un niño de 8 años había cerrado las puertas con llave, había racionado la comida del microondas, había movido sillas para alcanzar los gabinetes y había tratado de no molestar a nadie. Y técnicamente, sí. Se las había arreglado. Rachel entró detrás de nosotros cargando 2 bolsas del supermercado. Miró alrededor una sola vez. ¡Ay, Claire! No respondí. Noah subió al segundo piso para buscar algo de ropa. En cuanto dejó de escucharnos, Rachel me dijo. Y necesitas tomar fotos. Lo sé. Y todavía no limpies nada. Lo sé. Ella hizo una pausa. ¿De verdad? Me volteé hacia ella. Sí. Rachel levantó las 2 manos. Está bien. Te pones insoportable cuando no has dormido. También cuando sí he dormido. Eso es verdad. Tomé fotos de todo, la barra de la cocina, la lista de comida, las envolturas, la silla. Junto al microondas estaban las instrucciones que Mark había escrito a mano. La contraseña del Wi-Fi. El código de la alarma. Cuánto tiempo calentar las comidas congeladas. Números de emergencia. Y al final, escrito con su letra. No llames a tu mamá a menos que sea una emergencia. Necesita concentrarse en su trabajo. Lo leí 2 veces. Entonces escuché a Noah bajando las escaleras. Doblé la hoja y la dejé sobre la barra. Oye, campeón. Sí. ¿Cuándo fuiste a la tienda ayer? ¿Por qué no me llamaste? Se encogió de hombros. Mark dijo que no lo hiciera. ¿Te dijo que no me llamarás? Sí. Dijo que no te llamara a menos que fuera una emergencia. ¿Y tú no pensaste que esto era una emergencia? Noah se puso incómodo. No sabía. Eso fue todo. 3 palabras. No sabía. Tuve que voltearme por un momento y fingir que estaba revisando algo en el fregadero. Un niño nunca debería tener que preguntarse si merece o no llamar a su propia mamá. Ese pensamiento se quedó conmigo. No lo dije en voz alta. Solo le dije. A partir de ahora, si necesitas hablar conmigo, me llamas. Tú no tienes que decidir si algo es lo suficientemente importante. Esa decisión me corresponde a mí. Asintió. Está bien. Después fui a la casa de al lado. La casa de la señora Palmer estaba oscura. Su carro tampoco estaba en la entrada. De todos modos, toqué la puerta. No respondió nadie. Rachel llegó detrás de mí. Está en Cincinnati. Me volteé. ¿Qué? La señora Palmer. La semana pasada me dijo que iba a visitar a su hija durante las vacaciones de primavera. Saqué mi teléfono. Ahí estaba. Un mensaje grupal de 3 días antes de que yo me fuera a Alemania. La señora Palmer se va a Cincinnati el miércoles por la mañana. Regresa el próximo martes. Si alguien ve paquetes en mi porche, por favor métalos a la casa. Mark había reaccionado con un simple pulgar hacia arriba. Él lo sabía. Me quedé ahí parada, mirando ese estúpido pulgar azul. Más tarde encontré otro mensaje que Mark le había enviado directamente a la señora Palmer. Vamos a estar fuera unos días. Cuando regreses, por favor échale un ojo a la casa. No decía, échale un ojo a Noah. Decía, échale un ojo a la casa. Esa tarde, mientras Rachel ayudaba a Noah a preparar suficiente ropa para quedarse otra noche con ella, me senté en la mesa de la cocina. Y empecé a recordar cosas que antes no había querido recordar. Mark llevaba a Tyler a pescar. Noah le preguntaba si podía ir. Tal vez cuando seas más grande.
Tyler tenía 8 años cuando fue a pescar por primera vez. La mañana de Navidad, Tyler recibió un guante nuevo de béisbol. Madison recibió boletos para un concierto. Noah recibió una lámpara de escritorio porque Mark dijo que necesitaba una para hacer la tarea. Era un regalo útil. Incluso considerado. Pero no era lo mismo. Y había una frase que Mark repetía todo el tiempo. Los niños quieren pizza. Los niños están arriba. Los niños necesitan que los lleven el sábado. De alguna manera, cuando Mark decía, los niños, siempre se refería a Tyler y Madison. Noah simplemente era. Noah. Yo lo había notado. Solo que no quería darle demasiada importancia. Las familias mezcladas eran complicadas. Eso era lo que me repetía una y otra vez. Tienes que darles tiempo. Tienes que dejar que las relaciones se desarrollen naturalmente. No puedes obligar a alguien a sentir cariño. Todo eso era verdad. Pero sentada en aquella cocina, empecé a preguntarme si toda mi paciencia había terminado siendo pagada por la misma persona. Noah. Rachel se sentó frente a mí. ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿Y si sabes? No. Sé lo que quiero hacer. Es diferente. ¿Y qué quieres hacer? ¿Cambiar las cerraduras? ¿Sacar su ropa y dejarla en la entrada? Hice una pausa. Tal vez prenderle fuego a una de sus maletas. Rachel se quedó pensativa. Visualmente, eso sería bastante satisfactorio. No lo voy a hacer. Bien. Aunque lo de la maleta tiene cierta lógica. Rachel negó con la cabeza. Legalmente, sería una pésima idea. Sí. La idea de la maleta todavía se sentía satisfactoria. Pero, definitivamente, no era una buena estrategia legal. Me reí. Pero después dejé de reírme. Necesito saber qué puedo hacer realmente. Rachel asintió. Entonces llama a alguien. Miré hacia arriba. Noah estaba sentado en el piso de su habitación, guardando sus legos en una caja de plástico. Lo hacía en silencio, con mucho cuidado, como si estuviera tratando de hacer que su partida fuera lo más fácil posible. Eso fue suficiente para mí. Tomé fotos de todos los mensajes que pude encontrar, los mensajes de Mark, la casa, la lista de comida, sus instrucciones, el mensaje de la señora Palmer, todo. Después llamé a una abogada especializada en derecho familiar. Rachel la conocía por medio de una amiga. Su asistente me preguntó cuál era el motivo de mi consulta. Mi esposo dejó solo en casa durante 6 días a mi hijo de 8 años mientras yo estaba fuera del país por trabajo. Hubo un breve silencio. Después su voz cambió. Puedo recibirla mañana por la mañana. Miré alrededor de la cocina. Necesito preguntarle algo antes de que mi esposo regrese. ¿Qué cosa? Necesito saber qué debo hacer antes de que ese hombre vuelva a entrar a la casa donde vive mi hijo. La abogada se llamaba Susan Keller y no era para nada como yo me la había imaginado. La verdad, no sabía exactamente qué esperaba. Tal vez alguien agresiva. Alguien que escuchara lo que Mark había hecho, azotara una libreta sobre el escritorio y dijera: asterisco, vamos a acabar con él. Asterisco. Pero Susan tendría unos 60 años, usaba lentes para leer colgados de una cadena alrededor del cuello y tenía una taza de cerámica que decía: la abogada más o menos buena del mundo. Leyó mis notas durante unos 3 minutos sin decir una sola palabra. Después levantó la mirada. ¿Dónde está Noah ahora? Con mi hermana. Bien. ¿Mark sabe que regresaste? No. ¿Sabe que Noah no está en la casa? No. Susan se quitó los lentes. Por ahora, mantengámoslo así. Eso me sorprendió. Pensaba cambiar las cerraduras. No. ¿Por qué no? Porque ustedes están casados. Él vive ahí. No vamos a tomar una situación complicada y hacerla todavía peor con otra decisión impulsiva. Casi sonreí. ¿Entonces no puedo impedirle entrar?
Yo no dije eso. Dije que no improvises. Susan tomó mi cronología escrita a mano y la acercó hacia ella. La policía hizo un reporte. Sí. ¿Los servicios de protección infantil se comunicaron contigo esta mañana? Asentí. Sí. ¿Y estás cooperando con ellos? Claro. Bien. Se recostó en su silla. Y Clareire, necesito que entiendas algo antes de que hablemos de una separación. Esperé. Que esto ya no es solamente un problema matrimonial. Esa frase me golpeó de una manera diferente a todo lo demás. Susan me explicó que lo que había ocurrido entre Mark y yo era un asunto. Pero el reporte de la policía y la investigación de protección infantil eran otra cosa completamente diferente. Yo no podía hacer que todo desapareciera simplemente perdonando a Mark. Y solicitar el divorcio tampoco determinaría lo que las autoridades decidieran hacer. ¿Qué le va a pasar? No puedo decirte. ¿Podrían arrestarlo? No puedo predecir lo que hará la policía basándose solamente en lo que me has contado. Bajé la mirada hacia mis manos. La voz de Susan se volvió más suave. Mi consejo es muy sencillo. Di la verdad. Guarda todo. No le digas a Noah que debe contar. No amenaces a Mark con consecuencias criminales. Y tampoco le prometas a Mark que no habrá consecuencias. No pensaba hacerlo. Susan me miró por encima de sus lentes. Te sorprendería lo que una persona puede llegar a planear después de pasar 3 noches sin dormir. Me cayó bien Susan, no porque me dijera lo que yo quería escuchar, sino precisamente porque no lo hizo. La entrevista con los servicios de protección infantil esa misma tarde fue todavía peor. No fueron hostiles. De hecho, habría sido más fácil si hubieran sido agresivos. La mujer que me hizo las preguntas hablaba con calma y de manera muy profesional. ¿Alguna vez Noah se había quedado solo en casa durante 20 minutos, por ejemplo, mientras tú ibas a recoger una receta? Sí. ¿Mark cuidaba regularmente a Noah? Sí. ¿Sabías que Mark planeaba salir de Ohio? No. ¿Sabías que se iría a un crucero? No. ¿A quién creías que estaba cuidando a Noah mientras tú estabas en Alemania? Tragué saliva. A mi esposo. Decirlo en voz alta me hizo sentir estúpida. Sabía que no era completamente justo culparme, pero así me sentía. En cierto momento dije. Debí haberlo comprobado. La investigadora levantó la mirada. Hablaste con tu esposo todos los días mientras estabas fuera, ¿verdad? Sí. ¿Qué te decía? Que todo estaba bien. Ella anotó algo. Eso fue todo. No me dijo que no era mi culpa. Tampoco me acusó. Simplemente hizo otra pregunta. Cuando salí de ahí, entendí algo en lo que no había pensado durante el vuelo de regreso. La decisión de Mark no solo había puesto a Noah en peligro. También me había puesto a mí en una situación en la que tenía que explicarles a unos desconocidos por qué había confiado en mi esposo para cuidar a mi hijo. Esa noche, Mark me llamó. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina de Rachel. Noah estaba en la sala viendo un programa sobre tiburones. Por poco no contesté. Pero recordé lo que Susan me había dicho, que no empezara a jugar con Mark ni a esconder información de manera innecesaria. Así que contesté. Ahí está. Y dijo Mark. ¿Cómo está mi viajera favorita? De fondo se escuchaba música, gente hablando y alguien riéndose. Sonaba completamente relajado. Miré hacia la sala. Allí estaba Noah, a unos metros de mí, agotado. ¿Cómo salió la presentación? Preguntó Mark. Bien. Solo bien. Sabía que te iba a ir bien. Dejé que siguiera hablando. Se quejó de la humedad. Dijo que Madison había comido tanto helado de máquina que casi iba a llevar al barco a la bancarrota. También me contó que Tyler finalmente había dejado su teléfono durante casi 40 minutos seguidos, algo que Mark consideraba todo un logro como papá. Entonces pregunté. ¿Cómo está Florida? Hubo una pausa muy pequeña. Bien.
¿Y los niños se están divirtiendo? Esperé. Nada. Ni una palabra sobre el crucero. Ni una palabra sobre Noah. Así que pregunté. ¿Cómo está Noah? Está bien. Miré a mi hijo de 8 años, sentado a unos 3 metros de mí. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Otra pausa. ¿Qué? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Noah? Ayer, creo. No dije nada. Tal vez antier. ¿Por qué no te acuerdas, Claire? Su tono cambió ligeramente. Estoy de vacaciones. ¿Qué pasa con este interrogatorio mientras estoy de vacaciones? Casi se lo dije en ese momento. Casi le dije que yo ya sabía exactamente dónde estaba Noah y lo que había pasado. Casi se lo dije todo. Pero en lugar de eso, pregunté. ¿Has hablado con él? Sí. Está perfectamente bien. Sí. La facilidad con la que respondió me asustó más que si se hubiera enojado. Está bien, dije. ¿Qué pasa? Nada. Estoy cansada. Y siempre te pones rara cuando tienes jet lag. Al parecer, ahora el jet lag también había llegado hasta Ohio. Duerme un poco, dijo. Te llamo mañana. Claro. Cuando colgamos, le pregunté a Noah si podía ver su tablet. Me la entregó sin siquiera preguntarme para qué la quería. Los mensajes con Mark estaban ahí. Sábado, 10:14 de la mañana. Mark, ¿todo bien, Noah? Noah, sí. Esa misma noche, Mark lo llamó durante 4 minutos. Domingo. Mark, ¿comida? Noah, sí. Lunes. Mark, ¿necesitas algo? Noah, no. Martes. Nada. Miércoles. Mark le había enviado una foto del océano. Mark, mira qué agua tan bonita. Noah había respondido con un pulgar hacia arriba. Jueves por la mañana, Noah intentó llamar a Mark 2 veces. Las 2 llamadas aparecían como no contestadas. Ese fue el día que Noah fue a Greenway. Mark no había desaparecido por completo ni había dejado de comunicarse de una manera que hiciera parecer que todo había sido un accidente. Y eso lo hacía todavía más difícil de aceptar. Y mucho más enojoso. Técnicamente, había preguntado. ¿Todo bien? Sí. ¿Tienes comida? Sí. ¿Necesitas algo? No. 3 preguntas hechas para recibir respuestas de una sola palabra. No estaba comprobando si Noah estaba seguro. Estaba comprobando si Noah se había convertido en un problema. Y Noah, siendo Noah, siempre respondía. No. Después de que Noah se fue a dormir, regresé a nuestra casa. Necesitaba algunos documentos para Susan, información del seguro, estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos y otros papeles. Mark y yo guardábamos los documentos de la casa en la computadora de escritorio, en una pequeña oficina junto a la cocina. Empecé a buscar en su correo electrónico los recibos y reservaciones del viaje. Y entonces apareció algo relacionado con Disney. Al principio pensé que había abierto la reservación equivocada. La confirmación era de 3 meses antes. Decía: 4 pasajeros. Mark Bennett. Tyler Bennett. Madison Bennett. Noah Carter. Leí el nombre de Noah 2 veces. Había sido incluido en el crucero. Seguí buscando. 2 semanas después apareció otro correo. Modificación de la reservación. Ahora decía: 3 pasajeros. Habían eliminado a Noah. Abrí mi calendario de trabajo. Ya sabía lo que iba a encontrar, pero aún así lo revisé. La mañana en que cancelaron la reservación de Noah fue 3 días después de que mi empresa confirmara mi viaje a Frankfurt. Me quedé sentada frente a la computadora durante mucho tiempo. Hasta ese momento, una parte de mí había estado tratando de encontrar una explicación que pudiera soportar. Tal vez Mark había conseguido una oferta de último minuto para el crucero. Tal vez había tomado una decisión irresponsable.
Tal vez realmente creía que alguien estaba cuidando a Noah. Tal vez una mala decisión había llevado a otra. Pero ahora sabía la verdad. Noah originalmente iba a ir. Mark no se había olvidado de incluirlo. Lo había incluido y después lo sacó. Abrí la factura modificada. El dinero que habían recuperado al cancelar el boleto de Noah se había usado para pagar mejoras y gastos extras durante el crucero de los demás. Solté una pequeña risa. No porque fuera gracioso, sino porque hay momentos en los que la realidad es tan exacta y cruel que hasta parece una falta de respeto. Mi hijo no solo había sido dejado atrás. El dinero de su boleto había ayudado a mejorar las vacaciones de los demás. Mi teléfono vibró junto al teclado. Era Mark. Por un segundo, de manera completamente irracional, pensé que quizás sabía lo que acababa de descubrir. Entonces leí su mensaje. ¡Oh, sorpresa! Conseguimos un vuelo más temprano. Regresamos mañana alrededor de las 4. Un segundo mensaje apareció. Los niños están agotados. Ya quiero dormir en mi propia cama. Miré alrededor de la cocina. Miré las instrucciones que Mark había dejado junto al microondas. Miré la pequeña lista de comida que Noah había escrito. Miré la silla que mi hijo había arrastrado por el piso porque no podía alcanzar el gabinete. Después volví a mirar la reservación del crucero. 4 nombres. Después, 3. Mark regresaría a casa mañana. Y, hasta donde él sabía, la única persona que lo estaba esperando era su esposa, a la que había estado mintiéndole toda la semana. A las 3:45 de la tarde siguiente, yo estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café que no pensaba tomar. Noah estaba en casa de Rachel. Y eso había sido tanto decisión suya como mía. Le dije que Mark iba a regresar a casa y, antes de que pudiera terminar la frase, Noah preguntó: ¿puedo quedarme aquí con la tía Rachel? Sí. Pareció aliviado. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde debía estar Noah durante la conversación. También había decidido no recibir a Mark en el aeropuerto. La noche anterior, durante unos 10 minutos llenos de enojo, imaginé estar esperándolo en la zona de equipaje con el reporte de la policía en la mano. Pero después imaginé a Tyler y Madison a su lado. Tenían 15 y 12 años. Ellos no habían dejado solo a Noah. Ellos tampoco me habían mentido. Pasara lo que pasara después, no iba a hacer que 3 niños cargaran con el espectáculo de todo aquello. Así que esperé. A las 4:23 escuché abrirse la puerta del garaje. Mark entró por la cocina cargando 2 bolsas y usando una camiseta de Disney Cruise que yo nunca había visto. Estaba bronceado. Y eso me molestó más de lo que debería. No porque estar bronceado fuera un crimen. Simplemente me parecía ofensivo que él hubiera estado disfrutando del sol mientras Noah cenaba galletas saladas. Hey, dijo. Dejó una maleta cerca de la entrada y me dio un beso en la mejilla. Yo se lo permití. ¿Alemania sobrevivió sin ti? Al parecer. ¿El vuelo estuvo bien? Sí, aunque fue largo. Te ves agotada. Lo estoy. Bueno, Madison descubrió la pizza de medianoche. Sonrió. Yo no. Tyler entró detrás de él cargando una mochila. Hola, Claire. Hola, Tyler. Madison entró después con 2 bolsas de compras y me abrazó. Te compré algo. No tenías que hacerlo. Solo costó $12. Mark se rió. Nunca dejes que esa niña negocie en una situación de rehenes. Normalmente yo también me habría reído. Pero esta vez no. ¿Por qué no suben sus cosas a sus cuartos? Les dije. Los 2 subieron. Mark abrió el refrigerador. ¿Tenemos cerveza? Probablemente. Se agachó, movió el cartón de jugo de naranja y luego se enderezó. ¿Dónde está Noah con Rachel? Me miró. ¿Por qué? Siéntate. Algo en mi voz finalmente hizo que entendiera que algo no estaba bien. ¿Qué pasa? Siéntate, Mark.
cerró lentamente el refrigerador. Yo había puesto 3 cosas sobre la mesa. Las instrucciones que él había escrito a mano. El número del reporte policial. Y la hoja de cuaderno donde Noah había anotado lo que había comido durante esos días. Mark miró los papeles. Después me miró a mí. ¿Qué es esto? Lo miré directamente. ¿Quién estaba cuidando a mi hijo? No respondió. Mark. Sus ojos volvieron a la mesa. ¿Dónde está Noah? Está a salvo. ¿Qué significa eso? Significa que está con Rachel. ¿Quién estaba cuidándolo? Su rostro cambió. No fue culpa lo que vi primero. Fue cálculo. Lo vi tratando de descubrir cuánto sabía yo. La señora Palmer estaba justo al lado. No. No estaba. ¿Qué? Estaba en Cincinnati. Frunció el ceño. Yo no sabía eso. Deslicé mi teléfono por la mesa. La conversación con la señora Palmer estaba abierta en la pantalla. Debajo decía: me voy el miércoles por la mañana y regreso el próximo martes. Y justo debajo estaba el pulgar arriba de Mark. Él se quedó mirando el mensaje. Está bien, lo olvidé. Tú le dijiste a Noah que ella estaba al lado. Pensé que sí estaba. Incluso reaccionaste al mensaje. Claire, la gente manda como 50 mensajes al día. No me acuerdo de todos. Dejé que sus palabras quedaran flotando un momento. Después volví a preguntarle. ¿De entonces, quién estaba cuidando a Noah? Mark sacó una silla y se sentó. Noah es muy maduro para su edad. Tiene 8 años. Sé perfectamente cuántos años tiene. ¿De entonces, por qué hablas de él como si tuviera 37? Se pasó una mano por la cara. Y le dejé comida. Le dejé dinero. Tenía mi número. Sabía preparar cosas. Se le acabó la comida que sabía preparar. Había mucha comida. Había ingredientes, Mark. Tiene 8 años. Un paquete de pollo crudo no es una cena para un niño de 8 años. ¿Sabe usar el microondas? Sí. Al parecer, eso fue todo lo que le enseñaste antes de dejarlo solo. Mark entrecerró los ojos. No hagas eso. ¿Hacer qué? Hacer que parezca que soy un monstruo. Yo no te he llamado monstruo. Deslicé hacia la hoja donde no había anotado lo que había comido. Lunes, pizza. Martes, macarrones con queso. Miércoles, cereal. Jueves, sopa. Señalé la parte de abajo. Después de eso, comió galletas saladas y una barra de granola. Mark miró la hoja. Podía haberme llamado. Él lo hizo. Levantó la mirada. ¿Qué? 2 veces. Yo no. No contestaste. Estaba en un barco. Claire, la señal es muy mala. Lo miré fijamente. En cuanto lo dijo, se dio cuenta de cómo había sonado. No tuve que señalárselo. Él apartó la mirada. Entonces le dije. Ayer, Noah caminó hasta Greenway Market porque necesitaba comida. Mark levantó la cabeza. ¿Caminó hasta allá? Sí. ¿Solo? Casi no podía creer que me estuviera haciendo esa pregunta. ¿Con quién creías que iba a ir? Dios. Mark se quedó callado. Estuvo sentado afuera de esa tienda desde las 4 de la tarde hasta que estaban por cerrar. Mark se puso pálido. ¿Qué? Una mujer llamada Denise lo vio. Ella me llamó. ¿Por qué Noah no regresó a la casa? Porque no quería estar solo en la casa cuando oscureciera. Mark se recostó en la silla. Por primera vez desde que había entrado a la casa, no tenía una respuesta preparada. Estaba asustado. Sí, yo no sabía. Lo sé. Eso pareció sorprenderlo. Creo que de verdad no lo sabías. Entonces no sabías porque no estabas aquí. Mark bajó la mirada.
Yo estaba pendiente de él. No. Le hiciste 3 preguntas en 3 días. Lo llamé una vez durante 4 minutos. Y él te dijo que estaba bien. Tiene 8 años. Si algo estuviera mal, me lo habría dicho. Se disculpó conmigo por molestarte cuando una desconocida te llamó desde una tienda. Mark no respondió. Toqué las instrucciones que él había escrito a mano. Tú le dijiste que no me llamara a menos que fuera una emergencia. Porque tú me pediste específicamente que no te molestara con cosas pequeñas mientras estabas trabajando. Mi hijo no es una cosa pequeña. Yo no dije que lo fuera. Pero hiciste que él tuviera que decidir si estar solo era algo suficientemente grave como para interrumpirme. Mark levantó la voz. Pensé que iba a estar bien. Y no lo estuvo. Ahora lo sabes. Sí. Debiste saberlo antes de subirte a ese crucero. Fue entonces cuando lo dijo. Tal vez porque estaba cansado. Tal vez porque ya no sabía qué otra explicación dar. Del crucero se suponía que era tiempo para estar con mis hijos. La cocina quedó completamente en silencio. Lo miré. Noah vive en esta casa contigo. Mark no dijo nada. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Asentí lentamente. Por fin lo entiendes. Eso no fue lo que quise decir. Entonces explícamelo. Abrió la boca. Pero no salió ninguna palabra. Estuve a punto de decirle que había encontrado la reservación del crucero. Que Noah aparecía en la reservación original. Pero no lo hice. Todavía no. Entonces Mark vio la tarjeta de Susan junto a mi bolso. La tomó. ¿Qué demonios es esto? Déjala. ¿Llamaste a una abogada de divorcios? Llamé a una abogada de derecho familiar. ¿Mientras yo estaba fuera? Sí. Su silla rechinó contra el piso cuando se levantó. Entonces ya decidiste que soy culpable. Esto no es un juicio. Llamaste a la policía, a protección infantil y a una abogada antes de siquiera hablar conmigo. Llamé a la policía porque nuestro hijo de 8 años estaba sentado afuera de una tienda mientras tú estabas en un crucero. Mark repitió lentamente. ¿A nuestro hijo? Capté las palabras de inmediato. Él también. Mark apartó la mirada. Qué interesante que te acuerdes de eso justo ahora. Eso es muy bajo. ¿O bajo? Bajo fue usar el dinero del boleto de Noah para pagar mejoras en tus vacaciones. Su rostro cambió. Ahí estaba. Había entendido exactamente a qué me refería. Revisaste mis correos, nuestra computadora y la cuenta del viaje. Se pasó una mano por el cabello. Dios, Claire. ¿Noah originalmente iba a ir? Antes de que Mark pudiera terminar, una voz salió del pasillo. Espera. Tyler estaba parado cerca del pie de las escaleras. Mark se volteó. Sube a tu cuarto. Tyler no le hizo caso. ¿Qué quieres decir con que no estaba solo? Mark se quedó inmóvil. Esto es entre Claire y yo. Tyler lo miró. ¿Estuvo aquí solo? Luego miró a su papá. Tú dijiste que se estaba quedando con la tía Rachel. Miré a Mark. Eso era algo nuevo. Madison apareció a la mitad de las escaleras. ¿Qué? Regresa a tu cuarto, dijo Mark. Madison me miró. ¿Noah no estaba con Rachel? No, respondí. Mark se puso de pie. ¿Y Claire, quieres que también les mienta a ellos? No quiero que los metas en esto. Tyler soltó una pequeña risa, pero no tenía nada de divertida. Y ya nos metiste. Mark se volteó hacia él. Cuida tu tono. No. Tú nos dijiste que Noah no quería venir. Madison parecía confundida. Yo pensé que tenía fútbol o algo así. Noah ni siquiera sabía que había un crucero, dije. La expresión de Madison cambió. Pero yo le compré algo. Nadie dijo nada. Entonces Tyler habló en voz baja.
Nosotros habríamos querido que estuviera con nosotros. Mark miró a su hijo. Cualquier explicación que hubiera estado preparando desapareció de su cara. Y en ese momento entendí algo que debía haber visto mucho antes. Durante años me había repetido que las familias mezcladas eran complicadas porque los niños tenían diferentes sentimientos, diferentes historias y diferentes padres. Pero Tyler y Madison no habían creado esa división. Mark la había creado. Me puse de pie. Quiero que esta noche te quedes en otro lugar. Mark me miró. ¿Me estás echando de mi propia casa? Te estoy pidiendo que le des espacio a Noah mientras decidimos qué va a pasar después. Esto es una locura. No. La locura ya pasó. Estás destruyendo a toda nuestra familia por un solo error. Eso sí me dolió. Por un momento, me pregunté si tenía razón. 4 años de matrimonio. Pagos de la casa. Mañanas de Navidad. Mandados los sábados. Cumpleaños. Miles de cosas pequeñas y cotidianas que hacen que un matrimonio parezca algo permanente. Hasta que deja de serlo. Entonces Tyler preguntó desde detrás de Mark. ¿Noah está bien? Lo miré. ¿O va a estar bien? Finalmente, Mark preparó una maleta. No azotó ninguna puerta. Casi hubiera preferido que lo hiciera. En cambio, se veía cansado y asustado mientras caminaba hacia el garaje. Y sí. Una parte de mí todavía lo amaba. Eso era lo que hacía todo mucho más difícil que simplemente estar enojada. Cuando la puerta del garaje se cerró, Madison subió a su cuarto. Tyler se quedó en la cocina. Miró los papeles sobre la mesa y después me miró a mí. Claire. Sí. ¿De verdad papá dejó a Noah aquí solo durante 6 días? Asentí. Tyler tragó saliva. Nos dijo que Noah estaba con la tía Rachel. Lo sé. Se quedó mirando hacia el garaje. Después dijo algo tan bajito que casi no lo escuché. ¿Por qué nos mentiría? No respondí. Porque, por primera vez, esa era una pregunta que Mark debía contestar. No yo. A la mañana siguiente, Mark me llamó 3 veces. No contesté las primeras 2 llamadas. En la tercera, yo estaba en la cocina de Rachel mientras Noah y ella discutían sobre si la leche con chocolate contaba como desayuno. Tiene leche en el nombre, dijo Noah. La leche de magnesia también tiene leche en el nombre, respondió Rachel. Y tampoco voy a echártela en el cereal. Salí al porche de atrás y contesté. ¿Qué? Mark guardó silencio unos segundos. Hablé con una abogada. Está bien. Me dijo que esto podría ponerse serio. Miré a través de la puerta de vidrio hacia donde estaba Noah. Y ya se puso serio. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Sí. Por primera vez, Mark no estaba hablando de nuestro matrimonio. Estaba hablando de consecuencias que ya no podía solucionar desde un hotel con una disculpa y una tarjeta de crédito. Van a entrevistarme, dijo. Me imaginé que lo harían. Y probablemente también te vuelvan a entrevistar a ti. Probablemente. Hubo otra pausa. Entonces su voz cambió. Se volvió más suave y razonable. Era la voz que Mark usaba cuando quería que resolviéramos algo juntos. Y Claire, necesito que te asegures de que ellos entiendan el contexto. Ahí estaba. ¿Qué contexto? Que Noah no es como la mayoría de los niños de 8 años. Cerré los ojos. Es exactamente como cualquier niño de 8 años. ¿Sabes a qué me refiero? Es responsable. Ya se ha quedado solo antes durante 20 minutos. Sí. Y eso fue mientras yo iba a recoger una receta a 3 cuadras de distancia. No estoy diciendo que sea lo mismo. Entonces no lo uses como si lo fuera. Mark suspiró. Y le dejé comida, dinero y números de emergencia. Estuve pendiente de él. La señora Palmer supuestamente iba a estar cerca. Tú sabías que estaba en Cincinnati. Lo olvidé. Sigues diciendo eso porque es verdad. No respondí.
Entonces dijo: no te estoy pidiendo que mientas. Y técnicamente, no lo estaba haciendo. Eso era precisamente lo que hacía que sus palabras me resultaran tan familiares. Durante 4 años, Mark casi nunca me había pedido que mintiera por él. Me pedía que lo explicara. Cuando olvidó el concierto escolar de Noah, yo le dije a Noah que Mark estaba demasiado ocupado con el trabajo. Cuando le compró a Tyler un guante nuevo de béisbol y a Noah una lámpara de escritorio en Navidad, yo le dije: Mark sabe cuánto te gusta leer en la cama. Cuando Mark se desesperaba porque Noah quería sentarse junto a mí en un restaurante, yo explicaba que las familias mezcladas necesitaban tiempo para adaptarse. Había pasado 4 años traduciendo las acciones de Mark para los demás. Mark podía ser descuidado. Yo encontraba una explicación. Mark podía ser injusto. Yo ponía el contexto. Y ahora quería que lo hiciera una vez más. Les voy a contar lo que pasó, dije. Eso es todo lo que te estoy pidiendo. No. No lo es. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres que lo cuente de una manera que te haga sentir mejor con lo que hiciste? Eso no es justo. Y tal vez no. Regresé a la casa. Más tarde esa misma tarde me reuní con Susan. Le conté lo que Mark me había dicho por teléfono. Ella escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, Susan me preguntó: ¿quieres castigar a tu esposo? Lo pensé por un momento. No. ¿Quieres protegerlo? Esa pregunta me tomó más tiempo. No lo sé. Susan asintió. Probablemente ese sea el verdadero problema. La miré. Susan dobló sus lentes y los dejó sobre el escritorio. Llevan 4 años casados. Los sentimientos no desaparecen solo porque alguien hizo algo terrible. Lo sé. Entonces no tomes una decisión basándote en qué tan enojada estás hoy. ¿Y en qué debería basarme? En lo que puedas aceptar y soportar mañana. Me quedé sentada en silencio. Después agregó: y cuando los investigadores te pregunten qué pasó, no tienes que castigarlo. Pero tampoco tienes que salvarlo. Solo diles la verdad. 2 días después, Mark y yo nos reunimos antes de su entrevista programada. Se veía terrible. Ya ni siquiera el bronceado podía ocultarlo. No se había afeitado bien y tenía unas ojeras muy marcadas. Durante un segundo peligroso, sentí lástima por él. Entonces recordé a Noah preguntándome si estaba en problemas. Puse una carpeta sobre la mesa entre los dos. ¿Qué es eso?, preguntó Mark. El crucero. Me miró. Saqué la primera confirmación de la carpeta. 4 nombres. Mark. Tyler. Madison. Noah. Tú reservaste un lugar para Noah. Mark se quedó mirando la hoja. Sí. Y después lo cancelaste. No respondió. Puse la modificación de la reservación junto a la primera hoja. 3 pasajeros. Después puse sobre la mesa una copia impresa de mi calendario de trabajo. Mi empresa confirmó mi viaje a Alemania el 7 de febrero. Mark miró el documento. Cancelaste el lugar de Noah el 10 de febrero. Se recostó en la silla. No recuerdo exactamente por qué lo cambié ese día. Está bien. ¿No me crees? No respondí. No tienes que hacerlo, dijo. Dejé que el silencio continuara. Eso también era algo nuevo para mí. Normalmente, yo trataba de evitar los silencios incómodos y hacía todo lo posible por llenarlos. Finalmente, Mark se pasó las 2 manos por la cara. Quería pasar tiempo con Tyler y Maddie. Sé que han tenido que compartir conmigo un nuevo matrimonio, una nueva casa, Noah, todo. Entonces, ¿por qué reservaste un lugar para Noah al principio? No lo sé. ¿Y si lo sabes? Mark miró hacia la ventana. Después de un rato, dijo. Cuando supe que ibas a Alemania, supongo que pensé que sería más fácil. ¿Más fácil para quién? No respondió. Mark. ¿Más fácil para quién? Me miró.
Para mí. Fue la primera respuesta completamente honesta que me había dado. Y nunca lo vi como dejarlo solo, dijo. Te creo. Su rostro mostró un poco de alivio. Entonces agregué. Pero eso no significa que no lo hayas dejado solo. La entrevista en sí no fue dramática. No hubo gritos. No hubo una sala de tribunal. Nadie golpeó una mesa. Solo había adultos en una oficina sencilla, haciendo preguntas que necesitaban respuestas claras. ¿Qué arreglo para cuidar al niño creías que existía? Creía que mi esposo iba a cuidar a Noah. ¿Habías autorizado que Noah se quedara solo en casa? No. ¿Sabías que Mark se iría de crucero? No. ¿Mark te dijo que habría otro adulto supervisando a Noah? No. Yo ni siquiera sabía que necesitaba a otro adulto porque creía que Mark iba a estar en casa. Podía sentir a Mark mirándome. Una de las preguntas me hizo detenerme. ¿Te dirías que Noah es un niño inusualmente independiente para su edad? Yo sabía exactamente lo que Mark quería que respondiera. Y sí, Noah era bastante independiente. A veces preparaba solo su lonche para la escuela. Se acordaba del día de la biblioteca mejor que yo. Podía preparar huevos revueltos si yo estaba cerca y le recordaba que no convirtiera la estufa en un lanzamiento de la NASA. Pero eso no era lo que me estaban preguntando. Es responsable, dije. Pero sigue teniendo 8 años. Eso fue todo. No hice que Mark quedara peor de lo que ya estaba. Pero tampoco volví a buscar excusas para hacerlo quedar mejor. Después fuimos a casa de Rachel porque Tyler y Madison querían ver a Noah. Madison llevaba una pequeña bolsa de Disney. Noah estaba sentado en la mesa del comedor, dibujando, cuando ellos llegaron. Madison sacó un llavero de Mickey Mouse. Te compré esto. Noah lo tomó y lo miró por unos segundos. Y gracias. Madison se quedó parada frente a él, un poco incómoda. Entonces dijo. Papá nos dijo que tú no querías ir. Noah levantó la mirada. ¿Ir a dónde? Al crucero. Yo no sabía que había un crucero. Madison miró a Mark. Tyler también. Nadie dijo nada durante varios segundos. Finalmente, Tyler le preguntó a su papá. Tú nos dijiste que él quería quedarse con la tía Rachel. Mark intentó responder. Tyler, yo. Nos hiciste parte de la mentira. No había enojo en la voz de Tyler. Eso lo hizo todavía peor. Mark se sentó. La regué. Tyler negó con la cabeza. ¿Me mentiste? Sí. A todos. Mark bajó la mirada. Sí. Madison comenzó a llorar, pero no hizo mucho ruido. Simplemente se sentó junto a Noah y se secó las lágrimas con la manga. Noah empujó la caja de pañuelos hacia ella. Por supuesto que lo hizo. Mark se quedó mirándolo. Creo que ese fue el momento en que algo finalmente atravesó todas las explicaciones que se había estado dando. No porque yo hubiera ganado, sino porque el niño que él había dejado fuera estaba consolando a uno de los niños que se había elegido llevarse. Más tarde, después de que Tyler y Madison se fueron con su mamá, Mark me preguntó si podíamos hablar a solas. Salimos al patio trasero de Rachel. Oh, lo siento, dijo. Esperé que hubiera pero, después. Nunca llegó. Quería ese viaje con mis hijos y me convencí de que Noah iba a estar bien porque así podía tener lo que yo quería. Asentí. Lo sé. No sé en qué demonios estaba pensando. Creo que acabas de explicármelo. Me miró. Voy a arreglar esto. Odié lo que tuve que decir después, porque una parte de mí quería creerle. Y espero que lo hagas. Su expresión cambió. Pero. Hice una pausa. Arreglar lo que hiciste y seguir casado conmigo no son la misma cosa. Le entregué el sobre que Susan había preparado. Mark no lo abrió. Ya sabía lo que contenía. 4 años, dijo. ¿Y esto es todo? No. Lo miré directamente.
Esto no se trata de 4 años. ¿Y entonces, de qué se trata? De los 6 días en los que decidiste que mi hijo no contaba. Mark bajó la cabeza. No sentí ninguna satisfacción al verlo lastimado. Eso es algo que nadie te dice cuando finalmente pones un límite. A veces no se siente como ganar. Se siente más como aceptar lo que ya perdiste. Yo todavía amaba algunas partes de Mark. Creía que de verdad estaba arrepentido. Incluso creía que esto podría cambiarlo. Pero el arrepentimiento podía convertirlo en un mejor hombre algún día. No podía borrar esos 6 días. Y yo no iba a pedirle a Noah que volviera a confiar en Mark solo porque a mí me daba miedo perder mi matrimonio. Por una vez, no iba a explicar las acciones de Mark. No iba a suavizar lo que había hecho. No iba a ponerme en medio de él y la verdad. Esta vez, Mark tendría que enfrentarse a ella por sí mismo. El divorcio tardó más de lo que yo quería y menos de lo que temía. Esa es probablemente la forma más exacta de describirlo. No hubo una victoria dramática en la corte. Ningún juez le dio a Mark un sermón sobre la clase de hombre que era. Nadie me entregó las escrituras de la casa y me felicitó por haber sobrevivido. La vida real no se preocupa mucho por darte finales satisfactorios justo cuando tú los quieres. Hubo formularios, estados de cuenta bancarios, reuniones con Susan y correos sobre muebles que hacían que 2 adultos de mediana edad parecieran completamente ridículos. ¿Quieres el juego de muebles del patio? No. De entonces, ¿por qué aparece en tu lista? Porque tú pusiste la parrilla en la tuya. En cierto momento, Susan se acomodó los lentes y nos dijo: ¿Ustedes entienden que los muebles usados de patio prácticamente no tienen valor de reventa? Ahí terminó la batalla por los muebles del patio. Finalmente, vendimos la casa. Eso me dolió más de lo que esperaba. La primera primavera después de casarnos, había plantado hortensias junto a la cerca del patio trasero. Noah me había ayudado. Aunque, en realidad, su ayuda consistió principalmente en cavar un hoyo enorme donde no hacía falta ningún hoyo y encontrar 17 lombrices. Yo había imaginado que envejecería en esa casa. Pero en lugar de eso, Noah y yo nos mudamos a una casa adosada a unos 10 minutos de distancia para que pudiera seguir en la misma escuela. Tenía 2 recámaras, un patio trasero pequeño y una cocina diseñada por alguien que aparentemente pensaba que nadie necesitaba más de 4 gabinetes. A Noah le encantó. El día de la mudanza anunció: «Ya esta casa tiene escaleras». La casa vieja también tenía. Sí, pero estas escaleras dan vuelta. Al parecer, unas escaleras curvas eran suficiente para emocionarlo. Si extrañaba el sótano. Había construido toda una ciudad de Lego ahí abajo, con hospital, estación de policía y un banco que, de alguna manera, habían robado 4 veces. Es un barrio peligroso, me había explicado. Yo también extrañaba cosas. El jardín. La ventana de mi cocina. Los domingos tomando café en el patio trasero. A veces incluso extrañaba a Mark. No digo eso porque me arrepienta de haberlo dejado. Lo digo porque 4 años de matrimonio no desaparecen simplemente porque alguien te dé una razón para terminarlo. Hubo días buenos. Bromas que solo nosotros entendíamos. Hubo noches en las que Mark se sentó a mi lado cuando yo no podía dormir después de que murió el papá de Noah. Hubo cenas normales de martes en las que los 5 terminábamos riéndonos hasta que alguno casi se atragantaba con una papa frita. Esos momentos fueron reales. Pero esos 6 días también fueron reales. Con el tiempo entendí algo. No tienes que borrar los buenos recuerdos para justificar que te vayas. Solo tienes que dejar de usarlos como excusa para aceptar algo con lo que ya no puedes vivir. La investigación sobre lo que había pasado con Noah continuó por separado. Mark tenía su propio abogado y sus propias responsabilidades en ese proceso. Yo dejé de pedirle a Susan que me dijera qué significaba cada reunión o cada llamada. Ya no me correspondía manejarlo. Y, aunque suene sencillo, eso fue mucho más difícil de lo que parece. Controlar la vida de Mark se había convertido en un hábito. Mark también empezó a ir a terapia. Yo no sabía mucho sobre eso porque dejé de preguntar.
Tyler y Madison siguieron viendo a su papá según el horario normal que tenían con su mamá. Ellos no abandonaron a Mark. Y me alegra que no lo hicieran. Él seguía siendo su papá, pero algo había cambiado. Unos meses después, Tyler me llamó. De vez en cuando todavía lo hacía, normalmente cuando necesitaba una receta que yo había preparado o no recordaba la contraseña de algo. Ese día me dijo: Papá quiere llevarnos a algún lugar este verano. Ah, sí. Tal vez los tres podamos ir a Tennessee. Esperé. Tyler continuó. Entonces le pregunté, ¿los tres? Sonreí sin querer. ¿Y qué dijo? Se quedó callado unos segundos. Y dijo que, por si algún día Noah quiere ir. Ninguno de los dos dijo nada durante un momento. Finalmente, Tyler preguntó. Y eso está mejor, ¿verdad? Es diferente. ¿Lo mismo? No. Ser diferente es donde empieza a mejorar. Tyler se quedó pensando. Has hablado demasiado con tu abogada. Probablemente. Noah todavía no estaba listo para ir a ningún lugar con Mark. Nadie lo obligó. En cambio, Mark le escribió una carta. Cuando llegó el sobre, lo dejé sobre la mesa de la cocina. No tienes que leerla. Noah lo tomó. ¿Qué dice? No sé. Me miró sorprendido. ¿No la leíste? No. ¿Tú lees todo? Claro que no. Lees las cajas de cereal. Eso es periodismo nutricional importante. Puso los ojos en blanco y subió las escaleras con la carta. Nunca me contó todo lo que Mark había escrito. Y yo nunca se lo pregunté. Más tarde, Noah solo me dijo. Me pidió perdón. Está bien. ¿Tengo que contestarle? No. ¿Puedo hacerlo después? Claro. Eso pareció dejarlo tranquilo. 4 meses después. Unos 4 meses después de aquella noche, Denise me llamó. Noah y yo regresamos a Greenwood Market. Llevamos unas flores y una tarjeta. Denise estaba detrás del mostrador de atención al cliente. Cuando vio a Noah, salió tan rápido que casi tira una exhibición de boletos de lotería. Mírate, dijo mientras lo abrazaba. Has crecido. Noah la miró con desconfianza. Solo han pasado 4 meses. Bueno, parece que tuviste un estirón solo para demostrar que yo tenía razón. Noah sonrió. Le entregué las flores. Ella negó con la cabeza. No tenían que traerme esto. Y si teníamos que hacerlo, le dije. Los dos queríamos. Denise me miró. Hay algunos agradecimientos que no se pueden expresar con palabras sin hacer que todos se sientan incómodos en medio de una tienda. Así que no intenté decir mucho. Ella me apretó la mano. Y eso fue suficiente. Cuando salíamos, Noah se detuvo. La banca seguía ahí. La misma banca de metal, en el mismo lugar junto a la entrada. La gente pasaba a nuestro lado empujando sus carritos. Noah la miró durante unos segundos. Después se sentó. Yo me senté junto a él. Al principio, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, Noah habló. ¿Sabes qué pensé esa noche? ¿Qué pensaste? Estaba mirando a un hombre que guardaba bolsas del supermercado en una camioneta. Pensé que tal vez nadie sabía dónde estaba. Lo miré. Entonces dijo. Pero Denise se dio cuenta. Sí. Y después vino la tía Rachel. Sí, vino por ti. Y tú regresaste a casa lo más rápido que pudiste. Asentí. Nos quedamos sentados otro minuto. Entonces me preguntó. ¿Y crees que Mark es una mala persona? Había estado esperando esa pregunta. Creo que Mark hizo algo muy malo. Eso no fue lo que pregunté. No, no lo fue. Esperó. Los niños de 8 años pueden ser sorprendentemente pacientes cuando saben que estás tratando de evitar una pregunta. Finalmente dije. No creo que las personas sean solamente lo peor que han hecho en su vida.
Noah lo pensó. Entonces no es malo. Es más complicado que eso. Frunció el ceño. Los adultos siempre dicen eso cuando no saben la respuesta. Me reí. A veces lo decimos porque la respuesta realmente es complicada. Golpeó suavemente una de sus zapatillas contra el pavimento. De entonces, ¿por qué te divorciaste de él? Esa respuesta era más fácil. Porque perdonar a alguien y volver a confiarle tu vida no son la misma cosa. Me miró. ¿Lo perdonaste? Estoy trabajando en eso. ¿Y él sabe? Creo que él también está trabajando en algunas cosas. Noah aceptó esa respuesta. Y agradecí que no me pidiera explicar más sobre el perdón. A mis 46 años, ni siquiera estaba segura de haber podido responder bien esa pregunta. Nos levantamos y caminamos hacia el estacionamiento. A mitad de camino, Noah dijo: Mamá. Sí. Si alguna vez vuelve a pasar algo así, tú vas a venir por mí, ¿verdad? Me detuve. Siempre. ¿Aunque estés en Alemania? Especialmente si estoy en Alemania. Lo pensó. Eso está muy lejos. Entonces será mejor que no hagas que se vuelva una costumbre. Los boletos de avión son caros. Sonrió. Después miró hacia Greenwa. ¿Podemos comprar un helado? Literalmente acabamos de salir de la tienda. Se me olvidó. ¿Has estado pensando en el helado desde que estacionamos? Tal vez. Suspiré. Ve. Regresó corriendo hacia las puertas y yo fui detrás de él. Al pasar junto a la banca, la miré una última vez. Durante meses pensé que esa banca era el lugar donde finalmente me había alcanzado mi fracaso como mamá. Ya no la veo así. Era el lugar donde Noah finalmente dejó de intentar resolver todo por su cuenta. Era el lugar donde alguien se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Y era el lugar donde la verdad logró encontrarme a más de 5.000 kilómetros de distancia. No podía devolverle a Noah esos 6 días. Tampoco podía prometerle que todos los adultos en los que confiara siempre serían dignos de esa confianza. Pero sí podía prometerle algo mucho más sencillo. Si alguna vez me necesitaba, nunca tendría que decidir si su problema era lo suficientemente importante como para llamarme. Nunca tendría que hacerse pequeño para que alguien más pudiera tener un día más fácil. Y nunca tendría que preguntarse si valía la pena que yo fuera por él. Siempre valdría la pena. Si esta historia se quedó contigo, gracias por escucharla. Y si hay alguien en tu vida que necesita saber que no estás solo, hazle saber que vas a estar ahí.